existió. Así como hay gente que dice que no existe Dios, que no creen que hay un Dios, que todo vino por evolución y por la materia, y que la materia se desarrolló, una ranita en un río que fue evolucionando hasta hacerse luego un simio, y el simio llegó a ser el hombre. Bueno, eso son historias que son más difíciles de creer que lo que dice la Escritura. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Antes de todas las cosas, el único que es la fuente de todo lo que existe es Dios. Y entonces, luego que uno cree en Dios, entonces debe conocer, ¿verdad? Porque los pueblos, las naciones tienen sus dioses. Las naciones, los pueblos tienen sus dioses. En la India yo creo que tienen más de 1000 religiones, más de 1000 dioses que adoran. ¿Verdad? Aparte de eso, aquí mismo en la isla, cuando llegaron los españoles, los indios de aquí hacían unas estatuitas de piedra y le llamaban semilla y la adoraban. Entonces el hombre tiene esa naturaleza de ser, tiene esa parte espiritual en la que necesita adorar. Amén. Pero eso no lo da la materia. De la materia en sí, eso no lo da. Nosotros tenemos que reconocer que hay algo en nosotros que no es materia. El pensamiento no es materia. Amén. Eso es diferente. El pensamiento, el razonamiento, eso no es materia. Ahora, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo vi una definición en Google. Oigan la definición que da Google, muy acertada. Dice: Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús de Galilea, Cristo o Jesucristo, fue un líder religioso judío que nació en Belén alrededor del año 4 al 6 antes de Cristo y fue crucificado en Jerusalén alrededor del 30 después de Cristo. En el cristianismo, Jesús es considerado el Mesías, el Hijo de Dios encarnado y la figura central de la religión cristiana. Esa definición está bien. Amén. Está bien. Ahora, como le digo, dentro de eso hay gente que ponen muchas dudas y hay que entender, como explicábamos el domingo pasado, cuando Jesús llegó a Nazaret, ¿verdad? Y estaban allí, ¿verdad?, la gente con la que él se relacionaba. Ellos, cuando le vieron, dijeron: este es el hijo de José, hijo de María. Sus hermanos y hermanas están con nosotros. O sea, ellos lo conocían bien. Pero ¿cómo lo conocían ellos? Como el carpintero o el hijo del carpintero. O sea, lo conocían en el sentido de la carne, en el sentido natural, como un hombre común. Ahora, ¿es Jesús un hombre común? Yo quiero que ustedes abran sus Biblias y vayan a Juan, capítulo 8. Vamos a leer allí. Se pueden quedar sentados. Dice en Juan 8, versículo 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ellos pensaban ¿verdad?, que José era el padre de Jesús. Pero ahora ellos
tienen duda acerca de quién es el Padre de Jesús. Y le dicen a Jesús: ¿dónde está tu Padre? ¿Quién es el Padre de Jesús? ¿Quién es el Padre de Jesús? Entonces, Él es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a ellos: ni ustedes no saben quién soy yo, pero ellos le habían visto crecer, le habían visto desarrollarse por 30 años, ¿verdad? Pero tampoco conocen a mi Padre. Si ustedes conocieran a mi Padre, ¿verdad?, me conocerían a mí. Y si me conocen a mí, conocerían a mi Padre. Ahora, Jesús había venido para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús no es simplemente ese joven que se desarrolló en Nazaret, que creció allí. No era procedente de Nazaret. Ni siquiera él era terrenal. Él venía de arriba. Él venía del cielo, aunque nació en la tierra. Ahora vamos a irnos a Lucas capítulo 1 para hablar de la concepción de este muchacho. Lucas capítulo 1, versículo 26. Allí nos dice que vino un ángel ante una muchacha joven y recibe la visita de un ángel que la saluda diciendo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre las mujeres. Y esa salutación de este ángel, ella se queda sorprendida. Y el ángel le dice: yo he sido enviado por Dios y ahora concebirás en tu vientre y concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Y ese hijo tuyo, el Dios eterno le dará el trono de David, su padre. Y él es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Entonces, ese Jesús que fue criado en Nazaret es el ungido. Es el rey de Israel. Pero no solamente él es el rey de Israel, sino que él es el rey de un reino venidero, de un reino que Dios establecerá sobre la faz de la tierra. Que aunque primero se dice que él es hijo de David, porque es descendiente y es de la línea genealógica de David según la carne, y Dios le dará el trono de David, o sea que será rey en Israel. Pero no solamente será rey en Israel, sino él será rey en toda
la tierra. Salmo 2. En el Salmo 2 habla acerca de el gobierno y el reino del Hijo. No voy a entrar en detalle, pero ustedes pueden tomar apunte y ver eso en su casa. Entonces, ese muchacho que fue concebido, que su nacimiento fue de una manera extraordinaria, es producto de la fertilización del vientre de María de una manera sobrenatural. No es concebido como los otros mortales. Nosotros nacemos ¿de dónde? De la unión de un hombre y una mujer. Pero somos terrenales. Somos terrenales. Pero ese Jesús, y yo creo que ustedes se enfocan en ese ser humano al cual llamaban Jesús, él tenía un título que era exclusivo de él. Por eso dice, el ungido. Quizás tengo que decir aquí que se utilizaba ungir. David, ustedes recuerdan cuando Dios le dice a David, le dice a Samuel, le dice, vete a la casa de Isaí y úngeme allí a quien yo te diga como rey de Israel, en sustitución de Saúl. Entonces, ¿verdad? David fue ungido. Y David era un ungido como rey. Ahora, este que nace allí en Belén y que se cría en Nazaret y que vive aproximadamente unos 30 años como una persona común y que estaban ocultos, vedados los ojos de la gente, ese es el ungido. Él es el rey de Israel. Y él tenía una existencia antes de estar sobre la tierra. Usted no existía antes. No es como dicen algunos que cuando Dios creó allá en el principio, hizo un almacén de almas y según la gente va naciendo, va Dios enviando almas. No hay un almacén de almas allá arriba. Usted no existía hasta que nace. Amén. Somos terrenales. Ahora, ese Jesús de Nazaret sí existía antes de que fuese sobre esta tierra. Dice Juan, escribiendo acerca de él, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice, y ese Verbo se hizo carne. ¿Cuándo se hizo carne? Cuando entra en el vientre de María. Amén. Porque el Señor de una manera sobrenatural fertilizó el vientre de María. ¿Cómo lo hizo? Bueno, la Escritura no los dice, porque María pregunta, cuando el ángel le habla, María le pregunta, ¿y cómo será esto de que yo tenga un hijo? Porque yo no he estado con ningún hombre, ¿verdad? Y entonces el ángel le dice, la virtud del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá
con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y es ahí entonces, en el libro de Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Ahora, ese Jesús de Nazaret es el Hijo del Hombre. Es el prototipo. Es el segundo Adán. Y él viene a arreglar un problema que Adán produjo. Porque por medio de Adán, al Adán pecar, se introdujo la muerte en el mundo. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ese problema tenía que venir uno de la simiente de la mujer, hablando allá de Eva, que le dice, Dios cuando se introdujo el pecado, pondré enemistad entre tu simiente a la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, Cristo es esa simiente de la mujer que viene para resolver el problema del pecado y de la desamistad del hombre con Dios. Amén. Entonces, por esto, este muchacho, ese hombre, ¿verdad?, que está allí no es cualquier hombre, sino que solo a través de él podemos reconciliarnos con Dios. Y es necesario que la persona crean en él, acepte lo que él ofrece para que sus pecados sean perdonados y él sea reconciliado con Dios y tenga la vida eterna. Yo quiero que ustedes vayan a Juan 3 y veamos lo que da el testimonio que da Juan allí. Juan 3, versículo 31. Noten lo que dice Juan. El que de arriba viene es sobre todos. ¿De dónde viene? El que es de la tierra es terrenal. ¿Qué somos nosotros? Terrenales. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, este testifica que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oye, ¿qué tenemos que hacer todos? Creerle a Jesús, aceptándolo como nuestro Salvador. Porque si uno no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Y entonces tiene que moldear su manera de vivir, su manera de ser, conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan 8. Y aquí entonces nos vamos a detener un ratito leyendo estos pasajes. Del versículo 21 en adelante dice: otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, uno tiene que depositar su fe en Cristo. No simplemente no en una religión, sino en una persona. En este Jesús de Nazaret, que vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero Él no era un ser común. Él era un ser extraordinario. Ahora, Él nos hace el llamado también a nosotros y nos da la oportunidad de que nosotros podamos nacer de nuevo, nacer dentro de la familia de Dios. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea, ellos están hablando con Jesús y ellos lo preguntan, ¿tú quién eres? Bueno, ¿quién era Jesús de Nazaret? El ungido, al que Dios había señalado para que a través de él podamos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Que a través de él podamos reconciliarnos con Dios. Que a través de él, después de esta existencia y de esta vida terrenal, sepamos que vamos a entrar en un reino indestructible, en un reino eterno, y que la vida no termina aquí. La gente dice, el muerto con tierra tiene. Pero hay que entender eso, que después de la muerte física viene el juicio. Y unos entrarán a la vida eterna y otros estarán en condenación eterna. Entonces, uno tiene que tener claro estas cosas. Hay que agradar a Jesús en las cosas que Él nos ha hablado. Dice que ellos no entendieron lo que les hablaba del Padre. Y le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está hablando de su crucifixión. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor a Nicodemo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea crucificado, tenga muerte de cruz, se levante entre el cielo y la tierra. Dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que nosotros sepamos en quién hemos creído y conozcamos quién es Jesús. La salvación no es a través de María. La salvación no es a través de un sacerdote. La salvación no es a través de un pastor. La salvación solo es a través de Cristo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿libertarnos de qué? Del pecado y de la esclavitud, porque todo el mundo está bajo el maligno, bajo la posición de Satanás, y su condenación es eterna. Ahora, si usted viene a Cristo y cree en Cristo Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador, entonces usted es libre y viene a ser hijo. Y si es hijo, es heredero, y quedará entonces para entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. Y la paga del pecado es, y la muerte es la separación del hombre de Dios. Amén. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Había rumores de que María había salido embarazada sin que José la tocara, y que ella prácticamente había sido infiel. Por eso ellos dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Dónde está tu padre? Ellos estaban pensando que el padre realmente no era José, pero ellos no piensan en Dios como el padre de Jesús, sino que él había sido, como dicen, un cuerno. ¿Entienden? Ustedes se ríen, pero yo lo estoy mirando. Hay gente, todavía hoy hay gente que piensan así. O no teníamos un grupo allá frente al palacio. Hoy sabemos que era pagado por la USAID, protestando con relación para que las mujeres aborten. Y había una muchacha que se expresó y dijo: no, es que Dios le violentó los derechos de María y Dios fue un abusador. Gloria al Señor. Decía yo esta mañana, bueno, ¿violentó realmente el Señor a María? Cuando el ángel le visitó y entró en diálogo con ella, ¿cuál fue la expresión de María? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Él lo violentó. Pero aparte de eso, no es que Jesús fue concebido mediante una relación sexual, sino fue hecho por la palabra. Fue creado mediante la palabra. Ese cuerpo llamado Jesús fue creado por la palabra. Y yo voy a recordarles aquí a ustedes 4 maneras de entrar en este mundo. Las 4 son legales. La primera, cuando Dios creó al hombre, en el principio tomó polvo de la tierra y sopló en el hombre, y el hombre vino a ser un ser. Entró en el mundo un hombre. Luego
hizo caer sueño profundo y tomó una de sus costillas e hizo una mujer. Ahí hay otra producción, ¿verdad? Dos tipos de manera de entrar al mundo. Tercero, cuando hay la unión de un hombre con una mujer en una relación sexual, se concibe en el vientre. ¿Ah? Y se nace el hijo. Es un milagro. Cada nacimiento es un milagro. Aunque usted no lo crea, es un milagro. Hoy usted sabe cómo es que eso está ahí hasta que llegue el momento de salir. ¿Ah? Después de 9 meses. Es un milagro. Cada nacimiento es un milagro. Cada desarrollo, cada concepción es un milagro de parte de Dios. Pero aparte de eso, entonces está el hecho de la concepción de Jesús. Sin María tener ningún tipo de relación con el hombre, el ángel vino y le habló diciendo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y esa palabra se hizo. Aleluya. Comenzó el proceso de la vida. Y 9 meses después, ahí nació Jesús. De una manera milagrosa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí Jesús no niega que ellos son hijos de Abraham, pero lo quieren matar. Entonces ellos, para tratar de, porque a veces cuando uno está en discusión, tratan de bajarle a uno la moral y le tiran a uno un rafagazo. Y le tiraron a Jesús un rafagazo le diciendo: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora vamos a ver lo que le responde Jesús. Dijo un papa que todos somos hijos. Eso es verdad. Vamos a ver qué dice aquí. Jesús entonces dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Entonces, aquella gente que estaban allí, que eran israelitas, descendientes de la promesa, según la carne, pero que no tenían la esperanza ni creían en Jesús, entonces estos eran hijos del diablo. Gloria al Señor. Y así hay gente en el mundo. A través de Cristo usted pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y si usted muere, muere en Cristo o muere fuera de Cristo. El que muere sin Cristo, si muere fuera de Cristo, así permanecerá por toda la eternidad. Si usted muere en Cristo, usted está posicionado dentro de Cristo. Por lo tanto, usted tiene vida eterna. Amén. Importante entender eso. El Señor le dice claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre
y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá, ¿qué? Muerte. Pero vemos como que nosotros, habiendo aceptado a Cristo, seguimos muriendo. ¿Será esa muerte que se refirió Jesús? Mire, el que está sin Cristo y que está en el mundo está muerto en delitos y pecado. Amén. Pero esa muerte se extiende al juicio final, el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11. Y vi delante del gran trono blanco a los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Y se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, cuando Jesús dice aquí, los que creen en mí no verán la muerte. La iglesia de Cristo, usted y yo, si tenemos a Jesús, no estaremos en ese juicio del gran trono blanco, porque hemos sido redimidos y hemos sido resucitados 1000 años antes de ese juicio final. No estaremos ahí porque ya Cristo pagó por nosotros y hemos sido justificados en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, habiendo abierto para nosotros un camino vivo para entrar a la presencia de Dios. Entonces, los que estamos en Cristo no veremos la muerte, porque lo que hacemos es, cuando partimos de este mundo, pasamos a estar presentes al Señor. Es glorioso, pero ellos no lo entendieron, como muchos hoy no lo entienden. Amén. Hay que tener el Espíritu de Cristo para entenderlo. Entonces ellos le dijeron, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces noten esto. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ya él tenía su existencia antes de Abraham. Él es el Verbo encarnado. Eres la palabra de Dios. Eres la razón por la cual todas las cosas existen. No hay otra razón. Al Padre le ha placido darle todas las cosas al Hijo. Amén. Y Él lo dio como cabeza a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Y todo lo ha puesto debajo de sus pies. Por lo tanto, todo está bajo nuestros. Somos ricos en el Señor. No estamos escasos.
Él tiene todo el poder. Y nos ha dado la oportunidad de estar con Él y ser herederos con Él. Es la promesa que tenemos. Y vale la pena que a través de muchas dificultades, angustias, entremos al reino de los cielos. Pero al Señor no se puede dejar. Hay que mantenerse firme en Cristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dice, y entonces tomaron piedra para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. Él no iba a morir y que apedreado. Y él se desfiguraba dentro de ellos. Se paseaba por allí. No podían tomarlo. Para terminar, ¿quién es este Jesús? Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 43. Para terminar. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, Felipe está dando testimonio de que ese hombre que sale de Nazaret, que según la carne parece ser hijo de José, es de quien habló Moisés. Moisés dijo, Dios levantará un profeta como yo. Y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Amén. Moisés era legislador. Cristo es el creador de un nuevo pueblo, que es la iglesia. Amén. Y también entonces es importante, dice, y los profetas, ¿qué está diciendo? Está hablando del ungido. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Amén. Usted llame a su hermano y muestre por medio de la escritura, ven y ve. Cuando Natanael viene, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, importante a ver aquí. Natanael reconoce que él es el Rey de Israel. Lo que le dijo el ángel a María. Y Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Pero ¿qué más? Tú eres el maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero Cristo es el primogénito. Es el único en su clase. Amén. Por adopción. Entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, Cristo es el primero, pero también Él es el único Hijo
que sale directamente de Dios, como hijo de Dios. Él procede del Padre. El Padre lo envía acá a la tierra para rescatarnos a nosotros. Y no rescató a los ángeles que no guardaron su dignidad, pero a nosotros, a los hijos de Adán, Él se humilló, se hizo siervo, tomó figura humana para rescatarnos de nuestros pecados y restaurarnos a la comunión con Dios. Amén. Ahora ahí está la declaración. Jesús le dijo: te digo que de ahora en adelante el cielo está abierto y verás a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí hay un misterio en el que el Señor está uniendo el cielo y la tierra. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, allá en Génesis capítulo 28, versículo 12, encontramos cuando Jacob iba huyendo de su hermano, que tuvo una visión y que vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban. ¿Quién es esa escalera? Cristo Jesús une el cielo y la tierra, porque Él es Señor. A Él le daba toda reino, todo principado, toda potestad, todo lo que hay, todo lo que existe es de Él y para Él. Fue hecho por medio de Él y para Él, porque Él es Dios. Amén. Ese que estuvo allí en Nazaret, que caminó entre nosotros, no era simplemente un hombre común. Era el Dios eterno en medio nuestro. Dios nos bendiga.